Saludos, Cristian, compañeros que están presentes en este congreso. Sí, en realidad es un gusto ser escogido acá como capacitador para este congreso. Eh, Tengo una trayectoria de 18 años en el ámbito de seguridad. Tengo un título de bombero profesional estructural. Tengo una tecnología en gestión de procesos de calidad. Actualmente presto mis servicios en la Escuela de Formación de Bomberos de Esmeraldas como coordinador académico. Igual asesor también externo acá en Quito con mi propia empresa eh, en el área de lo que es eh, recomendaciones que nosotros damos para sacar los permisos del UAE acá en Quito. Bueno, y a nivel nacional también nosotros trabajamos en base a lo que es la Ley de Defensa contra Incendios. Adicional a esto, también he tenido el gusto de trabajar en varias empresas como capacitador, una de ellas Corporación PER, felicitándoles también por los 50 años que cumplen. Estoy ya algo más de 10 años también con ustedes trabajando. Entonces, esa sería mi trayectoria, estimado Cris. Muchas gracias, amigo Cristian. Y bueno, sí, las personas que nos están acompañando aquí y también conocen al equipo de PER que nos está colaborando en estos 3 días de jornada. Soy instructor también, mi nombre es Edison, hermano de Cristian, por esa razón, ese parecido y a veces nos confunden, así que no hay inconveniente. Ah, perfecto, Sí, perfecto. Mis disculpas, Edison. Sí, sí, tienes un no pasa nada. parecido. Suele pasar muy seguido, la verdad. Ajá, ok. Pero sí, tenemos la misma iniciativa que es compartir información con empresas, con instituciones, sobre todo con la comunidad. Justamente tenemos aquí personas que están estudiando la carrera, que están incluso formándose e informándose cómo es hacer estos procesos de salud y seguridad ocupacional en sus áreas laborales o incluso como en sus perfiles profesionales, ¿no? Sabemos que les va a servir bastante. Así que, Cristian, déjame agradecerte una vez más por tu apoyo, contarnos esta experiencia a través del tema que vas a brindarnos del día de hoy. La pantalla es todo tuya, así que bienvenido. Ya, perfecto. Listo. Bueno, en sí, las empresas cuando realizamos o van a realizar un plan de emergencia y autoprotección, siempre se hacen unas preguntas comunes, ¿no? Que, ¿para qué sirve? De pronto existe una normativa aplicable. ¿Qué es este documento? ¿Y qué contenidos tiene, no? Tenemos unos objetivos, siempre cuando se realice esta elaboración de planes de emergencia, tenemos que proponernos unos objetivos, ¿no? Como en este caso la planificación y la descripción de la capacidad de respuestas para el control de emergencias, ya que nosotros vamos a tener varios riesgos que nosotros vamos a encontrar en la empresa, tanto internos como externos. ¿Sí? Antes de entrar en materia, vamos a ver unas definiciones, por ejemplo, lo que es accidente leve, ¿sí? No requiere descanso médico y tiempo de atención médica, no debe ser superado a 24 horas. Accidente incapacitante, la lesión da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajar y tratamiento médico. El accidente mortal, la lesión ya genera la muerte de- del trabajador. Y son algunas definiciones que nos va a ayudar bastante en, en el transcurso de esta charla. Perfecto. Vamos a ver otras definiciones. Brigada de emergencia. Son todos los trabajadores que se agrupan, capacitados, entrenados para ayudar como soporte básico en lo que es las emergencias, ¿no? Compartiendo funciones. Emergencia es un evento no deseado por factores naturales o accidentes de trabajo. Plan de contingencia. eh, Aquí vamos a ver esta diferencia de lo que tenemos entre plan de contingencia y plan de emergencia, porque muchas de las veces las empresas o los técnicos en seguridad nos han preguntado, porque hay varios en nuestro país, cuerpos de bomberos, que para hacer un evento piden un plan de contingencia. Y ahí es la confusión cuando
no saben qué hacer, si un plan de contingencia o un plan de emergencia. Vamos a ver, el plan de contingencia es un plan específico, componente del plan de emergencia, ¿sí? Pero simplemente esto se detalla en procedimientos específicos de respuesta ante un evento particular. ¿A qué se refiere este tema? Por ejemplo, vamos a hacer un evento artístico eh, y tenemos que enfocarnos específicamente en ese evento. Vamos a ver ahora el plan de emergencia. Es un plan general que abarca todas las empresas, compuesto por planes de contingencia. Quiere decir, en este caso, si yo voy a elaborar un plan de emergencia en una empresa, nosotros tenemos que ver y estar a qué estamos expuestos. Hablemos si estamos expuestos a sismos, erupción volcánica, atentados terroristas, accidentes de tránsito. Entonces, cuando ya hacemos un análisis de todo esto, nosotros vamos a hacer el plan general, que es el plan de emergencia. Y en cada uno de ellos nosotros vamos a detallar qué debemos hacer el antes, durante y después de la emergencia. A eso se refiere eh, esta definición. ¿Sí? Decíamos si hay normativa vigente. Sí, tenemos normativa vigente. Y como ya lo dijo el compañero que dio anteriormente, la charla del Ministerio de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393. Tenemos normativas nacionales e internacionales. En este caso, nos piden mucho las entidades reguladoras como Cuerpo de Bomberos y el Ministerio de Trabajo también, que nos basemos tanto en las normas INEN y para ser mucho más específico, depende del nivel de riesgo en las normas NFPA. Tenemos también acá en el país, en Ecuador, tenemos vigente lo que es la Ley de Defensa contra Incendios, el registro oficial 114. Bueno, en sí hay algunas ciudades acá en el país que tienen ordenanzas vigentes, pero bueno, va cogido de la mano de lo que es la ley de defensa contra incendios para poder realizar este tipo de documentos. ¿Qué es un plan de emergencia? Vamos a ver, nos dice que es una herramienta preventiva que permite establecer cuáles son las acciones o estrategias a seguir antes, durante y después de una emergencia con el objetivo de mantener los riesgos bajos niveles aceptables. Como les había dicho, esto ya es algo integral, donde vamos a hablar de varios riesgos que está expuesto, en este caso el edificio, la empresa, la institución educativa. En esto puede ser algo público o privado. Los planes de emergencia permiten ordenar las acciones que cada persona debe realizar cuando se genera un siniestro. De esta manera será más seguro y sencillo actuar de manera correcta, evitando que la situación sea aún más grave para todos. Es muy importante una vez que tengamos este documento elaborado en la empresa, el plan de emergencia debe ser inmediatamente socializado con todo el personal administrativo, eh, eh, la parte de operarios, ¿sí? Se debe inmediatamente socializar con ellos este plan de emergencia. Vamos a ver cuáles son unos requisitos mínimos que nosotros debemos tener para la elaboración de este documento. En sí, acá en el país no tenemos un formato establecido como tal para realizar este plan de emergencia, pero sí tenemos unos requisitos mínimos que debe tener este documento. Tenemos un formato también dentro de lo que es el decreto ejecutivo 2393. Hay un formato básico. Igual, acá en el país, las entidades educativas, por medio del Ministerio de Educación, tienen una plantilla que ellos envían a estos centros educativos para que puedan guiarse y elaborar su plan de emergencia. Pero no abarca muchos temas
de lo que las entidades de emergencia piden acá, como en este caso bomberos. Piden el método de cálculo, en este caso MESERI, los análisis de riesgo. Entonces, eso es un plan de emergencia educativo muy aparte de lo que es un plan de emergencia para presentar a las entidades reguladoras. ¿Sí? El primer punto en el plan de emergencia es analizar las amenazas y riesgos. Esto se debe observar y analizar primero la edificación, donde funciona la organización tanto a nivel externo como interno. Esto es muy importante. Externamente nosotros tenemos que observar y hacer un análisis. De pronto si tenemos estaciones de combustible o vías de alto tráfico, tenemos escuelas, colegios, bancos. Hoy en día, ustedes saben ya, los atentados están a cada momento, entonces es muy importante hacer este análisis. Vamos a la parte interna. Muchos edificios tienen, un ejemplo, generadores de energía eléctrica, que estos generadores funcionan pues eh, pueden ser líquidos inflamables o líquidos combustibles. En el caso de un conato de incendio o un incendio, pues debemos inmediatamente identificar en qué lugar, en dónde podemos tener una amenaza de dicho riesgo. ¿Sí? De esta manera se podrán identificar los elementos que podrían generar riesgos adicionales en el caso de una emergencia. Para nosotros tener una correcta evaluación es necesario, ¿sí? Como les había dicho, ver la amenaza, como vemos acá, la amenaza, el sistema de información que tenemos y qué tan vulnerable somos a tal riesgo. Eso es muy importante, por favor, antes de empezar a hacer este documento, hacer ese análisis. Luego vamos a revisar el entorno en que se ubica los lugares de trabajo, y en los alrededores, en este caso, hay postes eléctricos, medidores de luz, cables eléctricos, depósito de materiales peligrosos. Esto es muy importante, por favor. Bueno, acá tenemos nosotros una normativa nacional vigente, la norma INE 2266, que nos indica la manipulación, transporte y almacenamiento de lo que es materiales peligrosos. Aquí nos indica a nosotros con qué material yo puedo almacenar, puedo poner en la misma bodega. Caso contrario, si este documento me indica que son materiales peligrosos reactivos con algún otro material, pues no podré almacenar en ese lugar. Esto podría inflamarse o caer sobre los trabajadores en caso de una evacuación. Es muy importante, por favor, si tenemos de pronto depósitos, en este caso, la mayor parte de edificios, de instituciones lo tienen, ya que se utilizan los líquidos corrosivos, en este caso, cloro. Muchas de las veces instituciones tienen, en este caso, piscinas, utilizan cloro en grano. Eh, Muchas de las veces en ese lugar mismo hacen un mantenimiento de los vehículos. Entonces tenemos almacenado, hablemos así, tenemos líquidos, en este caso, combustibles o inflamables, en este caso como el líquido de frenos, tenemos aceites. Entonces, muy importante y tomar muy en cuenta esto para no poder almacenar estos dos químicos prácticamente, porque al momento de tener contacto entre sí, pueden tener una reacción química que de pronto puede contaminar el espacio por donde los trabajadores van a evacuar. Y deberíamos tener un plan B en caso de que suceda esto, pero si nosotros tomamos los correctivos necesarios, no va a ser necesario un plan B. Vamos a considerar la distancia entre los servicios de emergencia y la organización. Conocer este tiempo facilitará estimar tiempos de respuesta y traslados hasta el lugar del siniestro de los equipos de emergencias necesarios. ¿A qué se refiere esto? Es muy importante
realizar en las empresas, instituciones, simulacros. En este caso, acá en Ecuador, nos contempla la Ley de Defensa contra Incendios y nos indica que es obligación realizar mínimo un simulacro al año, máximo 2 simulacros. Dentro de estos simulacros, nosotros vamos a considerar esto. Primero, las entidades de emergencia, ellos van a hacer una evaluación al personal, hablemos en este caso a las brigadas de la empresa o de la institución, donde van a ellos a calificar si están capacitados, el tiempo de respuesta a de pronto en tener afectaciones de compañeros para atención de primeros auxilios o contención de derrame de materiales peligrosos, en este caso de rescate puede ser. Es muy importante realizar este tipo de simulacros. ¿A qué también nos ayuda el realizar este tipo de simulacros? A no solo ser evaluado la institución o la empresa, sino el encargado o el técnico en seguridad también él va a evaluar, va a llevar un registro en el momento del simulacro, las unidades de emergencia, en qué tiempo llegan a la empresa. Hablemos de ambulancias, eh, autobombas, Policía Nacional, en qué tiempo ellos llegan. Eso también es muy importante nosotros llevar una bitácora, llevar un registro y esto adjuntar a este documento del plan de emergencia. Poner con fecha y hora cuando se hizo el simulacro. Ojo, es muy importante acá también tomar en cuenta la hora, ¿sí? Porque si vamos a ver la distancia, hablemos de una distancia de una entidad de emergencia a la empresa, tiene 1 o 2 kilómetros. No va a ser el mismo tiempo de respuesta en la mañana, en la tarde o en la noche. Eso es muy importante. Es muy importante también ver a qué hora nosotros podemos hacer el simulacro. De preferencia es hacerlo en la hora donde hay más tránsito, más fluido de personas, para tomar en consideración el tiempo de respuesta. Porque si tenemos un simulacro, hablemos tipo 10, 11 de la noche, en realidad las unidades de emergencia van a llegar más pronto porque no hay mucho tráfico, circulación de personas. Entonces, debemos tomar muy en cuenta este tema. Y así nosotros, esta bitácora, vuelvo y repito, adjuntar a nuestro plan de emergencia. Debemos revisar el estado de las instalaciones de gas, electricidad y agua. Esto es muy importante igual. Acá nosotros igual nos manejamos dentro de este plan de emergencia. Se contempla la norma INE en 2260 para lo que es conexiones de gas, colores de tubería, qué materiales pueden ser utilizados para este servicio que es muy vital, ¿no? Para el ser humano, pero también al mismo tiempo es muy delicado cuando no se toma en cuenta varios aspectos que esta normativa nos dice. Por ejemplo, se ha visto muchas de las veces cuando, bueno, salió de emergencias, algún momento llegamos a una fuga de gas, por ejemplo, y nosotros llegamos y sorprendente, una fuga de gas con tubería plástica, que esta tubería plástica se utiliza 100% para agua potable. Entonces, es una de las observaciones que nosotros debemos hacer. Sí, acá en la norma INE 2260 nosotros nos indica que si vamos a hacer un recorrido muy largo, vamos a utilizar centralitas de gas, se utiliza tubería de cobre, esto debe ser soldado con suelda de plata al 15%, no con estanio. Entonces, acá lo plástico sale de servicio prácticamente para este tipo de instalaciones de gas. Vamos a la parte eléctrica. Es uno de los, perdón, es uno de los puntos muy delicados acá. Eh, He visto en la institución que presto mis servicios hace
un año atrás se sacaron unas estadísticas, porcentajes de incendios, que era el 75% la causa de ese incendio por falla eléctrica. Más que todo, no hablemos que de pronto las instalaciones, porque algún momento sucedió un incendio en una casa nueva prácticamente que recién estaban habitando algo de un mes y hubo un incendio y se determinó que era por causa eléctrica. Entonces, claro, el dueño muy alterado decía que no han construido con los materiales adecuados, etcétera, etcétera. Entonces llegamos a la conclusión que no era eso. El problema que tenemos acá es la sobrecarga que, que tenemos en ese toma corriente. Por ejemplo, el toma corriente está determinado para 2 equipos, pero muchas de las veces vemos que ponen unas regletas, ponen unas extensiones y conectan varios equipos. Entonces, ahí es donde sucede este tipo de recalentamiento del cable, la parte protectora del cable se derrite y tiene el contacto los dos cables y tenemos el cortocircuito y posteriormente un conato de incendio. Si no se atiende a tiempo, pues un incendio. Entonces, muy importante, por favor, revisar esta parte eléctrica, que no esté sobrecargado. Los cables eléctricos sueltos siempre deben estar bajo protección, puede ser con tubería metálica conduit, puede ser con canaleta, pero deben estar protegidos los cables. Si nosotros tenemos de pronto tomacorrientes, tenemos boquillas que ya no se están utilizando, es de preferencia poner tapas aislantes donde no se pueda tener contacto entre los cables. Es muy importante, por favor, revisar esto. La parte del agua, también vamos a ver que las instalaciones de agua estén correctamente instaladas. Un momento, eh, bueno, son algunos añitos atrás, que tuvimos un colapso de una vivienda antigua, bueno, acá por, eh, eh, por el centro histórico prácticamente. Había habido un derrame de agua supuestamente mínimo, pero llegó un momento que se, se llenó tanto ese lugar de agua, el peso ya la vivienda no soportó porque claro, era antigua y colapsó. Entonces, muy importante, por favor, también ver esta parte de las instalaciones de agua. Examinar la distribución de los espacios de trabajo, verificando que no existan elementos que puedan interferir en una rápida evacuación. Esto también es muy importante. Para nosotros poder tener las distancias adecuadas de un puesto de trabajo al otro, igual nosotros tenemos acá dentro del registro oficial 114, áreas que nosotros debemos, datos que nosotros debemos tomar de acuerdo a cada área de trabajo. Nos indican qué es lo que debemos hacer, a qué distancia debemos ubicar para dejar libres la ruta de evacuación. Muy importante verificar esto. Si es posible, a diario verificar que la ruta de evacuación donde fue elegida, ¿no? Cuando tengamos un conato de incendio, un sismo o de pronto un simulacro, estas vías de evacuación no estén obstruidas, que muchas de las veces hacemos el plan de emergencia, pasa la inspección, hacemos el simulacro, pasa el simulacro y al siguiente día esa vía de pronto lo vamos a decorar, ponen macetas con plantas, eh, ponen archivadores de pronto. Entonces, nos va a dificultar bastante en caso de un evento real poder evacuar. Entonces, esta parte también debemos tomar en cuenta, considerar. Tenemos aquí un área, la ley nacional acá nos indica que el área, el ancho, hablemos el ancho mínimo de la ruta de evacuación no debe ser menor a 1.20 metros. Y depende el número de personas, de trabajadores que yo tenga, el ancho de esta área va a ser mucho más amplio.
Entonces, hay que tomar en consideración también eh, esta parte de la ruta de evacuación. Identificar cuáles son las zonas seguras de la edificación. Esto es algo muy importante. Dentro de un plan de emergencia, nosotros hacemos la fórmula en qué tiempo va a evacuar el edificio y todo el mundo nos vamos a ubicar en el punto de encuentro. Pero una vez que nos encontramos en el punto de encuentro, eh, el jefe de seguridad, el gerente de la empresa llega, realiza un, un conteo, vemos si la parte cuantitativa, si el personal está completo, todos salieron, todos evacuaron. Hablemos esto en el caso de un sismo, nosotros sabemos que las réplicas muchas de las veces son más fuertes que el mismo sismo inicial, entonces tenemos que ubicar, saber dónde hay una zona segura. ¿A qué se refiere a esto? Verificar a los alrededores de la edificación, de la institución educativa. Si tenemos de pronto parques, tenemos estadios de fútbol, canchas deportivas. Una vez que nosotros nos encontramos en el punto de encuentro, vemos que todo el personal, todas las personas salieron, evacuaron y se encuentran todos seguros, todos sin lesiones en el punto de encuentro, pues el segundo punto sería trasladarnos a la zona segura. Este caso es algo mucho más amplio, donde no vamos a estar expuestos de pronto a caída de árboles, de postes, cables eléctricos, y ahí nosotros nos vamos a mantener hasta una segunda orden de pronto que las de emergencia nos den. ¿Sí? En este caso hablamos de un sismo, por ejemplo. ¿Ya? Es muy importante entonces analizar en qué lugar voy a hacer el punto de encuentro y luego dónde va a ser la zona segura, a dónde voy a trasladar a todas esas personas que se encuentran en el punto de encuentro. Muy importante también tomar en consideración este tema. Siguiente punto dice determinar la accesibilidad, equipos de protección contra incendios, luces de emergencia, equipos de primeros auxilios, etc. Esto siempre debe estar a la mano. Muy importante, mis estimados amigos, esta parte, según la evaluación que nosotros hagamos, el tipo de equipos que nos arroje el, el método que nosotros estemos utilizando. Acá la mayor parte de instituciones, de empresas lo utilizan el método Gretner. Entonces, aquí a nosotros nos arroja una información. ¿Cuántos extintores yo debo tener en el lugar? Tenemos una normativa que nos dice que un extintor de 10 libras de polvo químico seco nos cubre 100 metros cuadrados. Y eso está en base a la ley de defensa contra incendios. Entonces, en base a esto, nosotros debemos hacer el cálculo del área que estamos ocupando y en base a eso, saber cuántos equipos, en este caso, cuántos extintores deberíamos poner. Luces de emergencia, muy importante. Luces de emergencia nosotros debemos tener en lugares, en rutas de evacuación, porque cuando tenemos nosotros un evento, lo primero que nosotros perdemos es el ruido eléctrico. Entonces, una vez que perdemos el fluido eléctrico, se nos prenden las lámparas de emergencia, que a nosotros nos da una mejor facilidad para poder evacuar. Equipos de primeros auxilios, igual esto debemos tenerlo siempre a la mano. Nunca, por favor, este tipo de botiquines, maletas de primeros auxilios, tenerlo bajo llaves. Esto debemos tener en una parte visible, donde sea de fácil accesibilidad para poder nosotros utilizar estos equipos en caso de algún compañero que haya sufrido algún, alguna emergencia, en este caso para controlar hemorragias, inmovilizar alguna fractura y poder transportarle a un lugar seguro. Entonces, muy importante también esta parte de equipos. Como segundo punto, evaluar los recursos disponibles. Vamos a contar con un inventario de recursos que permita saber con qué implementos cuenta y qué mejoras puede implementar la organización para realizar esta evaluación. Es recomendable tomar en cuenta estos puntos. Determinar los recursos disponibles para reparar o instalar
todo lo que sea necesario según el análisis de amenaza y riesgo. ¿A qué se refiere esto? Tomemos el mismo punto anterior, extintores. Si yo en la empresa, en la institución, tengo 10 extintores, me arrojó el informe, el estudio que yo hice y debo tener 10 extintores yo en la empresa, en la institución. Eh, Igual tengo una normativa, en este caso hablamos de la norma NFPA 10, que nos indica que nosotros debemos tener un porcentaje adicional al número de extintores que ya tenemos ubicados en la empresa. Debemos tener de repuesto en bodega. En caso de un conato de incendio, utilizamos 1 o 2 extintores. Estos extintores deben llegar a la bodega y de la bodega salir el repuesto inmediatamente. No debemos dejar ese lugar desprotegido. Eso nos dice la normativa que debemos tener un extra para poder reponer en este caso, el tema de extintores. En sí, acá en Ecuador, para nosotros poder pasar una inspección, una revisión de las entidades de emergencia, lo primero que nos piden son los certificados de inspección, mantenimiento, recarga, en este caso de extintores, o de mantenimiento de lámparas de emergencia, de mantenimiento de la parte de la red hídrica. Entonces, debemos nosotros presentar un certificado de mantenimiento. Y dentro del certificado de mantenimiento, pues ahí nosotros vamos a ver las fallas que tenemos, en este caso, si de pronto la lámpara de emergencia ya no funciona, por ejemplo, la batería, están los focos quemados, entonces inmediatamente nosotros debemos reemplazar y dejarlo al 100% funcional. Definir, siguiente punto, vamos a ver, definir los recursos con los que se cuenta, tanto para evitar como para atender, perdón, una situación de emergencia, ¿sí? Nosotros debemos indicar en la socialización que hacemos de este documento con los trabajadores, indicarles el recurso más cercano que yo tengo al puesto de trabajo. Hablemos en el caso de incendio, a qué distancia y en qué lugar yo tengo el extintor. En el caso de primeros auxilios, a qué distancia, en qué lugar yo tengo el botiquín. También muy importante saber qué tipo de materiales yo tengo en este caso, hablemos del botiquín, para que el personal pueda utilizar. Por eso es muy importante, como les había dicho, hacer este tipo de simulacros para saber qué tipo de equipos tenemos, cómo funcionan los materiales, qué utilizar, qué no utilizar en el momento de una emergencia y no nos coja desprevenido, no nos coja desprevenido y hay un sismo y ahora qué hago, a dónde voy. Tengo un compañero que tuvo un corte o una caída y se fracturó alguna de sus extremidades y ahora qué hago. Entonces es muy importante esta parte, tener el panorama claro para poder actuar inmediatamente. Y dentro de esto también, pues, debemos capacitar, debe estar el personal totalmente capacitado. Siguiente punto, realizar un inventario de los elementos de seguridad que posee la organización. En este caso, como les decía, extintores, red hídrica, puede ser húmeda, seca, los botiquines. Entonces vamos a hacer un inventario. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Porque hablemos en el tema de primeros auxilios, muchas de las veces los materiales que tenemos en el botiquín caducan. ¿Sí? Entonces, dentro del inventario nosotros vamos a ver cuándo lo pusimos, si se utilizó o no se utilizó. En el tema de extintores, cada año, hay, como se hacen los simulacros, se hace la práctica, se los descarga, pues tenemos que hacer una recarga, como dice la normativa mismo, en este caso la NFPA 10, cada cierto tiempo de años hay que hacer, después de haberlo utilizado, hacer las recargas, hay que hacer pruebas hidrostáticas de los tanques. Entonces, muy importante tener este inventario con fechas para poder
dar un seguimiento más real de los equipos. Si hablamos de red hídrica, húmeda o seca, realizar el mantenimiento, en este caso de tubería, mantenimiento externo, lo que es pintura, por, por el tema del óxido. Si hablamos que es una red hídrica húmeda, pues la parte de lo que es el mantenimiento de puede ser bomba eléctrica o puede ser motobomba. Entonces debemos realizar este mantenimiento de lo que es la parte eléctrica, si es motobomba, el cambio de aceite, verificar que la batería esté en buen estado, los conectores no estén sulfatados, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante realizar este inventario. Como tercer punto tenemos la definición de acciones y grupos de apoyo. Este, este paso implica determinar las acciones operativas para llevar a cabo el plan de emergencia. Para esto nosotros debemos tomar en cuenta, en consideración los siguientes puntos. Primero, establecer vías de evacuación y destacarlas con su respectiva señalización. Muy importante. Tener en cuenta el color de la señalización. Muchas de las veces me he encontrado cuando hemos hecho un levantamiento para realizar los planes de emergencia, eh, en rutas de evacuación tenemos las flechas de ruta de evacuación, de salidas, pero tenemos de otros colores. Muchas de las veces lo tienen porque el color de la empresa, los colores principales son amarillo y rojo, por ejemplo. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a recomendar, ¿no? Y igual tenemos una normativa. Hay normativa internacional y nacional acá en Ecuador, lo manejamos la norma INE, la, si no estoy mal, la 2864, ¿sí? Lo que es para colores de señalética. En este caso nos dice que para evacuación tiene que ser de color verde con blanco. No debe ser de otro color. Lo mismo tenemos para equipos contra incendios que deben ser de color rojo con blanco, para la señalética de obligación, color azul con color blanco. Sí, esto lo encontramos dentro de la norma nacional vigente, la norma 3864. Siguiente punto dice definir zonas de seguridad, tanto internas como externas. En este caso, eh, como ya le dije anteriormente, es muy importante ver dónde es el punto de encuentro y luego de eso dónde va a ser la zona segura. Tomar en consideración en el documento y también socializar con los trabajadores. Siguiente punto, acordar el tipo de señal que activará el plan de emergencia y cómo se ejecutará. Esto es muy importante. Nosotros muchas de las veces tenemos tipos de información en caso, para indicarles en caso de una emergencia que vamos a hacer. Tenemos tonos, tenemos timbres, tenemos sirenas eh, y diferentes tonos. Puede ser continuo, puede ser pausado. Entonces, dentro de este documento nosotros vamos a informar. Sí, se me ocurre el tono continuo es evacuación, el tono pausado es atención o bueno, depende cómo lo organice el área de seguridad, cómo lo organice la empresa. Estos tonos tienen que estar presentes en este documento para cuando lleguen las entidades reguladoras, personas que están revisando estos documentos, pues verificar si es verdad que funciona este sistema. Entonces ellos dicen, por favor, póngalo el tono continuo. Una vez que se activa esta alarma, el personal, todos van a evacuar. Entonces eso quiere decir que todos conocen el tema. ¿Y por qué conocen el tema? Porque socializaron este documento, les capacitaron al personal. Es muy importante, como ya lo dijo el compañero anterior, formar las brigadas, formar las brigadas. Depende del nivel de riesgo
o la actividad a la que se dedique la empresa, van a tener sus brigadas, pero bajo normativa nacional lo tenemos acá en las 4 brigadas principales, que es brigada de incendios, primeros auxilios, brigada de rescate y brigada de comunicación. Si es una empresa que de pronto que manipula químicos, pues deberán adaptar una brigada de materiales peligrosos y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, muy importante también tomar en consideración este tema. Determinar tiempos de evacuación y organización de salidas. Esto es muy importante. En esto nosotros tenemos una fórmula del tiempo de salida de las personas. Entonces vemos el número de personas que tenemos, vemos el ancho de la salida, como les decía, mínimo acá para hacer una ruta de evacuación es de 1.20. Depende del número de trabajadores, pues el ancho debe ser mayor. Una vez realizado con todos estos datos, esta fórmula nos arroja un tiempo estimado o mínimo que se debe tomar en cuenta para la evacuación. Y entonces, esta formulita también debe estar planteada aquí en el plan de emergencia. Conformar brigadas de emergencia o grupos de apoyo que estén a cargo de acciones operativas, así como de la coordinación de la evacuación, que ya habíamos hablado. Depende del nivel de riesgo de la empresa, deberá tener sus brigadas, pero si es una empresa que no manipula químicos, es básico, pues debemos tener las 4 brigadas principales que nos pide la normativa. Siguiente punto, capacitar a los trabajadores para que sirvan como apoyo tanto a la prevención de riesgos como a la ejecución del plan de emergencia. Muy importante tener a los trabajadores capacitados, entrenados, porque muchas de las veces se ha visto empresas que tienen equipos de punta, equipos totalmente normados, listados, donde hacen mucha inversión, pero al momento que llega el jefe de seguridad o de pronto el ente regulador a hacer una inspección, vemos que de pronto los trabajadores no saben cómo utilizar estos equipos. Entonces, eh, lo que hace el ente regulador es no aprueba, no pasa la prueba porque eh, el personal no sabe utilizar los equipos. Les felicitamos, tienen equipos de punta, equipos normados, equipos listados, pero si nadie sabe utilizar, es como no tenerlo. Por eso es muy importante esta parte a los trabajadores, pues capacitarles y, y entrenarles en los temas que nosotros tengamos en este plan de emergencia. Las brigadas que tenemos nosotros acá en el plan de emergencia. Cuarto punto, llevar el plan al papel. Esto es muy importante, que muchas de las veces se ha visto, ¿tienen plan de emergencia? Sí, sí, lo hicimos, pero ya todos conocen lo que deben hacer, pero necesito el documento donde justifica lo que ustedes van a hacer, dónde están los procedimientos que van a hacer el antes, durante y después del evento. No, sabe que ya les capacitamos y si quiere pregúntele a cualquiera de los trabajadores. Entonces, algo muy importante, este documento debemos tenerlo digital, impreso, los mapas de riesgo, recursos, evacuación, deben estar colocados visibles en un lugar visible de la edificación. Porque muchas de las veces tenemos empresas que de pronto tienen personal contratado solo por cierto tiempo, lo despiden y contratan un nuevo personal. O de pronto tenemos visitantes, proveedores que llegan a las empresas, instituciones, pero el momento que ellos ingresan, de pronto hay un sismo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es la salida? Pero si nosotros tenemos un mapa
ubicado en un lugar visible, pues nosotros inmediatamente nos podemos guiar por ese mapa. Entonces, muy importante, por favor, eh, llevar el plan al papel. ¿Sí? La organización debe tener un croquis, un plano, como les digo, eh, y estar ubicado en lugares visibles. Muy importante este. Otro punto, identificar todas las habitaciones, en este caso oficinas, habitaciones con las que cuente la organización, indicando pasillos, salidas de emergencia, vías de evacuación, zonas seguras. ¿Sí? Todo lo que nosotros tenemos construido, visible en la empresa, en la institución, lo debemos también tener graficado y colocado para tener una mejor visión y saber hacia dónde yo tengo que evacuar. La flecha de evacuación, que va a ser de color verde, me va a indicar hacia dónde debo evacuar. Y así no sufrir ningún evento, en este caso de pronto una caída, o de pronto yo pensar que esa puerta es la salida y de pronto es una puerta bloqueada, o de pronto es el ascensor. Entonces, debemos considerar este tema. Otro punto es idóneo a la distribución de la organización para que si ocurre un siniestro y se necesite apoyo de instituciones, en este caso, como les digo, tenemos eventos donde van a estar involucrados varias instituciones, puede ser bomberos, Cruz Roja, parte privada, lo que es ambulancias. Estas pueden utilizarlo con orientación para ayudar durante la emergencia. Muy importante, porque en este caso van a llegar las instituciones a brindar ayuda y ellos al momento de ingresar pues van a saber hacia dónde tengo la salida, hablemos la salida principal o la salida de emergencia, ¿sí? Hacia dónde yo tengo que dirigirme. En este caso me dicen que tengo compañeros de pronto que están atrapados en bodega, en el área de mantenimiento. Entonces yo me puedo guiar en un mapa, ver el área de mantenimiento donde se encuentra, la bodega donde se encuentra, inmediatamente yo puedo dirigirme a ese lugar. Siguiente punto, destaca el entorno de la organización considerando las distancias con servicios de emergencia, bomberos, centros médicos. Esto nosotros, vuelvo y repito, ¿cómo lo vamos a obtener esta información? Haciendo los simulacros, realizando los simulacros. Las instituciones de emergencia nos van a evaluar a nosotros como brigadistas y nosotros también vamos a evaluar a ellos como institución de emergencia, ¿no? No es su trabajo, pero sí vamos a evaluar los tiempos de respuesta. ¿En qué tiempo llegó la ambulancia? Policía Nacional, ¿en qué tiempo acordonó la vía para que no pase los vehículos? ¿En qué tiempo llegó bomberos para controlar el incendio, etcétera, etcétera? Entonces, toda esta información nosotros vamos a obtener mediante un simulacro y vamos a tener información real de, del evento que nosotros estamos haciendo y saber si a 2 kilómetros está una estación de bomberos, qué tiempo se demora. Si a 1 kilómetro tengo una institución, en este caso Cruz Roja, ¿en qué tiempo llega la ambulancia? ¿Ya? Entonces, todo esto, estimados amigos, en base a lo que es el simulacro. Siguiente punto, difunde y evalúa. Para que el plan de emergencia realmente funcione, se debe compartir con todos los colaboradores, lo que les he venido diciendo desde un principio. Esto siempre debe ser socializado. Este documento debe ser compartido con todo el personal, porque si nosotros no compartimos, hacemos el documento solo por obligación, por cumplir requisitos para sacar un permiso y no es socializado con el personal, entonces a nosotros no nos va a ayudar en prácticamente en nada cuando tengamos que hacer una evacuación. Así sabrán qué hacer y cómo reaccionar ante una emergencia. Además, permitirá recoger propuestas
o mejorar de los propios trabajadores. Muy importante esto, por favor, cuando nosotros socialicemos, debemos escuchar también a los trabajadores, porque de pronto la persona que elaboró este plan de emergencia, él tiene su plan de respuesta, su plan de evacuación, eh, de pronto como a él lo indicaron que era la empresa. Pero es muy importante el momento de socializar, escuchar al personal, escuchar a la persona que trabaja en ese lugar, a la persona que conoce el lugar, si podemos aumentar o eliminar cosas. Muy importante eso, ya que nosotros cuando estamos socializando, estamos dando eh, una capacitación de formación de brigadas. Formación de brigadas, hay que socializar el plan de emergencia. Eh, Ellos son prácticamente voluntarios. Son trabajadores remunerados, sí, todo, pero ellos son voluntarios. Ellos quieren pertenecer a tal o cual brigada. Entonces, es muy importante, como ellos tienen toda la voluntad de ayudar, son voluntarios, nosotros también tenemos que escucharles a ellos al momento de la socialización, elaboración. Y si tenemos que cambiar algo del plan de emergencia, pues bienvenido sea, ¿no? Todas las ideas, todos los comentarios que tengamos de la persona que elabora en ese lugar. Muy importante también tomar en consideración. Escuchar las opciones de los trabajadores con respecto al plan de emergencia. Sí, ellos nos dirán, mire, el punto de encuentro no estoy de acuerdo que lo hagan a la salida del vehicular, por ejemplo, sino en la parte de arriba nosotros tenemos una cancha deportiva, donde tenemos un espacio más amplio. Ya, de pronto, ya, son opciones que nos dan los brigadistas, los empleados de la fábrica que nosotros podemos tomar en consideración y realizar ese cambio. Pero ojo, siempre y cuando tomando en cuenta ese cambio que voy a hacer, se haga un análisis, se haga un análisis donde yo no voy a estar expuesto, como les decía, de pronto a caída de árboles, postes, cables eléctricos, deslizamientos. Va a ser un punto de encuentro donde no voy a tener ningún tipo de riesgo. ¿Sí? Determinar una instancia de evaluación del plan por lo menos una vez al año, ¿sí? Para estudiar posibles cambios, más aún si el número de colaboradores aumenta o la infraestructura original cambia. Muy importante, ya tenemos vigente en la normativa que un plan de emergencia eh, tiene una duración de visto bueno, como lo dan acá, de 2 años. Si en los 2 años la empresa no fue remodelada, no aumentaron oficinas, aumentaron personal, etcétera, etcétera, entonces, si no se hizo ningún cambio, se puede mantener el mismo plan de emergencia, se puede actualizar. ¿En qué parte se puede actualizar las fechas? Pero si nosotros, dentro de estos 2 años, cambiamos personal, aumentamos oficinas, eh, inmediatamente nosotros tenemos que, el técnico de seguridad lo que tiene que hacer es actualizar, o la persona encargada de la empresa tiene que actualizar este, ¿sí? Cambiar los nombres de las personas que fueron brigadistas, pero ya no pertenecen a la empresa. Entonces, tenemos que sacar ese personal y poner el nuevo. Y ese personal nuevo que lo voy a poner, capacitar. La parte estructural, si nosotros tenemos los mapas, los croquis de evacuación, y justo por el lugar donde era la evacuación se construyó una oficina, se construyó un área de mantenimiento, entonces debemos buscar otra opción. ¿Sí? Por eso es muy importante cada año hacer, por lo menos cada año hacer una evaluación, un simulacro, ¿sí? Y tomar en consideración estos temas. Bueno, de mi parte ha sido todo. No sé si tienen preguntas, inquietudes tal vez. Nuevamente agradecerles al resto de personas que se siguen uniendo, se siguen integrando
a nuestro congreso, a estas jornadas que estamos realizando durante estos 3 días. Así que ayúdenos a seguir compartiendo en sus redes sociales y no olviden que vamos también a seguir realizando una pequeña trivia en el transcurso de la jornada para poder nombrarles algunos premios que tenemos asignado por parte de nuestros auspiciantes, ¿no? Entonces, así que agradecerte mucho, mi estimado Cristian, agradecerles igual al resto de personas que se han conectado. Muy genial tu presentación. Listo, muchas gracias, Edison, y como siempre, a las órdenes. Encantado de estar participando en este tipo de eventos que ustedes organizan. Y nuevamente, felicitarle a la corporación por sus 50 años de vida, de experiencia y más que todo poder compartir con instituciones, empresa pública, privada, sobre el tema de seguridad, que es muy importante hoy en día ya tener en cuenta por muchos eventos que estamos ya teniendo a nivel país. Sí, felicitaciones de mi parte, muy amable por la invitación y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Cristian, nuevamente tu experiencia. Sobre todo recalcar la importancia, ¿no? De generar un plan de contingencia, un plan de continuidad de actividades. Y como mencionaste al inicio, sí, hace bastante injerencia la participación, la interacción de las personas en estas brigadas, ¿no? Y sí, más adelante también iremos mencionando, justamente uno de los temas es la conformación de las brigadas de emergencia, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Quiénes deben conformarlas? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su rol? Y sobre todo, tomar en cuenta que todo esto va integrando todo lo que es el proceso de salud y seguridad ocupacional en la empresa. ¿Sí? Así que muchas gracias, amigo Cristian, por tu participación, tu experiencia. Ha sido muy valiosa en esta jornada el día de hoy. Muchas gracias, amigo Cristian. Estaremos igual compartiendo más información sobre nuestros expositores, que estamos celebrando nuestros 50 años como corporación, como empresa de capacitación nacional e internacional, formando, incluso compartiendo esta información con la comunidad. Estamos por dar inicio también al siguiente tema, en el cual hablaremos sobre los equipos de protección personal.